Como ya podemos ver en la guerra de Ucrania, las guerras siempre sacan lo peor del ser humano. Eso no solo ha sido así hoy, sino también en aquel entonces. Por ejemplo, en la Segunda Guerra Mundial, cuando el Imperio japonés creó una de sus unidades más aterradoras, que hasta hoy es conocida por sus crueles experimentos en seres humanos. Estoy hablando de la Unidad 731. A diferencia de la Segunda Guerra Mundial, Japón no luchó del lado de los alemanes en la Primera Guerra Mundial, sino como aliado de la Entente, por lo que pudieron contarse entre los ganadores de la Gran Guerra. Como parte de la Sociedad de Naciones y en el sentido del desarme y la preservación de la paz, Japón firmó poco tiempo después en Suiza el Acuerdo de Ginebra, que los obligaba a prohibir el uso de armas bacteriológicas, debido a que en la Primera Guerra Mundial se dieron a conocer los horrores de los ataques masivos con gas venenoso a lo largo del frente. Se intentó impedir en la medida de lo posible tanto las armas químicas como biológicas, así como la investigación y el desarrollo de dichas armas, mientras que todo el mundo mostraba que esas armas debían ser prohibidas y que tal horror no debía repetirse bajo ninguna circunstancia. Alguien más veía otra cosa en esa prohibición, la confirmación, en que esas armas debían ser efectivas y simplemente poderosas, porque si no, nadie querría prohibirlas. Estamos hablando del médico japonés Ishishiro. Él está convencido de que Japón no debe reducir su producción bajo ninguna circunstancia, sino que más bien debe hacer todo lo posible por fabricar la mayor cantidad de armas posible. Ishishiro no era para nada tonto, de hecho, era considerado muy inteligente, incluso un genio. También su título universitario en la prestigiosa Universidad de Kioto en Japón confirma que realmente era inteligente. Su ambición y falta de escrúpulos, junto con su postura ultranacionalista, probablemente fueron la razón por la que decidió usar su talento y conocimiento para los fines del ejército y del Estado, en lugar de para servicios humanitarios. En una audición convenció al ejército japonés de que era imprescindible aprovechar el potencial de las armas biológicas para poder usarlas como medida ofensiva en caso de guerra. También apostó por el siguiente escenario, y es que otros países podrían atacar con armas biológicas y por lo tanto Japón estaría indefenso. En ese momento Japón tenía un problema. Para la guerra normalmente necesitaba armas grandes. Grandes cantidades de recursos, especialmente hierro y acero, eran elementos clave en la producción de cualquier arma. Y justamente de esos recursos, Japón carecía enormemente. Sin embargo, la guerra biológica puede ofrecer una solución. Así sería posible, con muy pocos recursos, eliminar a una gran cantidad de personas, quienes además podrían transmitir enfermedades y patógenos a otros. Se diseñaría un arma invisible capaz de quebrar la columna vertebral de cualquier atacante, sin gastar acero en rifles, tanques o cañones. Convenció al alto mando militar y fue enviado en un viaje alrededor del mundo de 2 años, para comprender y también investigar los efectos de las armas biológicas conocidas, basándose en trabajos de investigación. Durante su ausencia, Japón cambió radicalmente. Japón fue víctima de la crisis económica y se vio muy afectado por ella. Asimismo, el equilibrio de poder se desplazó hacia la derecha, ya que el emperador Hirohito llegó al poder y, con él, las fuerzas nacionalistas tomaron el control del aparato estatal. Para el ultranacionalista Hirohito, por supuesto, fue la oportunidad perfecta para presentar sus ideas y resultados. Y eso fue exactamente lo que hizo. Una vez más, se presentó ante el alto mando militar y expuso sus ideas. Pero esta vez el interés en su trabajo fue tan grande que le proporcionaron los recursos necesarios. En medio de Tokio, una de las ciudades más grandes de Japón, el Instituto de Prevención de Epidemias. Ese solo era un nombre encubierto, ya que aquí no se haría prevención de epidemias, sino experimentos para desarrollar armas biológicas propias. Para ello se investigaba y experimentaba con enfermedades conocidas como el anthrax o incluso la peste. Y eso, justo en medio de la ciudad, se convirtió en un gran problema para la población. Para prevenir un brote, la investigación se dividió en 2 áreas, una para ataques y armas biológicas ofensivas y otra para protección contra enfermedades como la investigación de vacunas. Según él, esto puede hacerse en Japón para contener enfermedades,
mientras que los patógenos agresivos se estudian en el extranjero para proteger a la población japonesa. En ese momento, el liderazgo japonés también dejó claros sus planes de expansión y ocupó la poco protegida Manchuria, en el este de la actual China. Para los japoneses, la gente que vivía ahí valía muy poco. Finalmente llegaron como colonos, fundaron la colonia Manchukuo y se convirtieron en los dueños de las tierras y también de los ciudadanos. Eso también le vino muy bien a Shiro, ya que él no creía que se pudieran fabricar armas solo en el laboratorio sin haberlas probado a gran escala. Y para eso la nueva colonia era perfecta. Muchas personas, pero que no vivían lo suficientemente cerca unas de otras, de modo que los posibles brotes podían mantenerse localizados y no se los atribuía a los japoneses. Así se fundó un nuevo centro de investigación en la nueva colonia del Imperio japonés. Sus sujetos de investigación eran quienes molestaban al gobierno y la sociedad: partisanos, comunistas, rebeldes, ladrones, estafadores y quienes mostraban actitud antijaponesa eran internos de este campo. En ellos se probaron varios agentes patógenos que se seleccionaban y modificaban cuidadosamente en el laboratorio junto a los barracones para investigar su efecto en los prisioneros. La esperanza de vida promedio en ese momento era de aproximadamente un mes. En 1936, Shiro obtuvo un campo nuevo, más grande, aislado y apartado que los anteriores. La razón fue que tras la fuga de sujetos de prueba y un enfrentamiento con fuerzas comunistas, Shiro ordenó destruir la instalación para eliminar pruebas de sus atrocidades. Solicitó al emperador un lugar aún más seguro y lo consiguió. Para garantizar la seguridad de la nueva instalación, el llamado Instituto de Prevención de Epidemias se integró al ejército imperial japonés y se convirtió en parte de la gran red logística y militar. Al cuartel general se le asigna una unidad que debe encargarse de esta área mantenida en secreto. Se trata de la Unidad 731, una nueva instalación que incluía laboratorios de investigación, cuarteles y una prisión para prisioneros. Recibió su propia pista de aterrizaje y una conexión ferroviaria secreta. A través de esta son transportados los prisioneros. Cuenta con su propia planta de energía y está protegida por torres de vigilancia, trincheras y otras fortificaciones militares, mientras que dentro se realizaban experimentos en humanos. Luego la Segunda Guerra Mundial inicia para Japón y surgen nuevas tareas para la Unidad 731. Lo que inició como investigación de patógenos se amplió a otros campos por ambiciones militares. Se dice que mujeres fueron embarazadas e infectadas con enfermedades para investigar los efectos en los embriones. También se investigó cómo reacciona el cuerpo humano a condiciones extremas como el frío extremo o la alta presión. Así encerraban a los prisioneros en cámaras de presión y comprobaban en qué momento se les salían los ojos. Además de todos estos proyectos secundarios, producían toneladas de polvo bacteriano. Lo colocaban en bombas y probaban su efecto. Además, infectaban pulgas y las esparcían en el área de prueba, solo para comprobar cómo serían los efectos de un ataque de este tipo. Hacia el final de la guerra, Alemania e Italia capitularon. Japón era la última potencia del eje que quedaba. Y con el lanzamiento de las bombas atómicas sobre las ciudades de Hiroshima y Nagasaki, estuvieron a punto de rendirse. La Unidad 731 intentó desesperadamente destruir todas las pruebas de su existencia. Aún más importante era la destrucción de los resultados de sus investigaciones. Bajo ninguna circunstancia debían caer en manos de los soviéticos. Se ejecutó a todos los trabajadores forzados y prisioneros. Se volaron todos los edificios de la unidad y se destruyeron numerosos laboratorios. Solo dejaron atrás varios millones de partes de armas biológicas, animales infectados que provocaron graves epidemias posteriores en la región, y los cadáveres de sus sujetos de prueba que arrojaron a un río cercano. ¿Pero qué pasó con Shiro? Él mismo se llevó los documentos más importantes y huyó a Japón. Allí organizó un falso funeral para fingir su muerte, ya que tenía miedo de ser acusado como criminal de guerra. Y eso fue exactamente lo que pasó, porque su plan no funcionó, lo atraparon y los estadounidenses se lo llevaron poco tiempo después. Para su gran suerte, Estados Unidos también investigaba armas biológicas y, según ellos mismos, no podían realizar experimentos en humanos por motivos éticos, porque eran tan importantes para ellos los resultados de la investigación. Más importante para ellos era que, por la Guerra Fría, la Unión Soviética no debía obtener esos documentos bajo ninguna circunstancia. Shiro negoció entonces un trato. Exigió inmunidad para él,
sus superiores y sus colaboradores a cambio de los resultados de las crueles investigaciones. Los estadounidenses escucharon la oferta, la consideraron y también la aceptaron, ya que pensaron que era más importante que castigar los crímenes de guerra. Pero ¿cómo sabemos exactamente sobre esto si en realidad todo se mantuvo en secreto? Regresemos una vez más a Manchuria. Hiro hizo que destruyeran todo y huyó. Sin embargo, 12 miembros de la unidad fueron capturados por los soviéticos y llevados a juicio. Allí explicaron cuál era su misión y revelaron las acciones de la unidad. Cuando eso salió a la luz, en Occidente todo el asunto fue tachado como una especie de juicio espectáculo comunista y propaganda. Los 12 prisioneros fueron liberados después de una condena bastante corta, ya que también compartieron conocimientos y resultados de las investigaciones con los soviéticos. Ninguno de los casi 3.600 empleados fue realmente castigado por sus acciones. Muchos de ellos ocuparon después de la guerra importantes puestos de liderazgo tanto en la política japonesa como en la industria farmacéutica. Esas eran precisamente las personas que, algunos años antes, habían sido responsables de una de las atrocidades más terribles en la región del Pacífico.